buenas noches, profesora, compañeros. En la noche de hoy es un placer para mi grupo y para mí exponerles la charla cuyo tema es Geografía Agraria, Geografía Agrícola y Geografía Rural. Los integrantes del grupo en esta ocasión son Maylén Camacho, Inmaculada Segura, José Prado, Vanessa Dir, Sheila Sánchez y mi persona, Alba Prado. Lo primero que haremos es definir el término geografía agraria. El término geografía agraria se dice que es un poco más reducido o la geografía agraria abarca menos que la geografía rural. Incluso algunos autores la incluyen dentro de la geografía económica, ya que esta abarca todos los hechos agrarios como cultivos, ganadería, bosques, explotación forestal, todo eso, pero en base a lo que es la economía. Ellos hacen mayor énfasis en lo que es la parte socioeconómica y legal inherente en el campo agrario. Ahora vamos a definir geografía agrícola. Dice que se especializa únicamente en la agricultura, en los cultivos, en el estudio de las superficies cultivadas, o sea, que esta no ve la parte económica, la parte ni se encarga del estudio de todo. Esta es algo específico. Ella se encarga específicamente de la parte de la tierra, de los cultivos, de la siembra, de la cosecha, o sea, de este proceso específico. Podríamos decir que es bastante delimitado el campo de la geografía agrícola. Ahora hablemos de la geografía rural. Cuando hablamos de geografía rural, el término es mucho más general. Ella abarca mucho más que las anteriormente definidas. Ella ya se encarga de todo aquello que no es urbano, todo lo que es rural, entre sus temas de análisis, no solamente los cultivos, no solamente la economía, sino todo lo que se mueve en el área rural. Ella hace análisis en todo, en la cultura, en las costumbres, en la tradición, en lo turístico, en todo lo que se mueve o todo lo que conlleva el área rural. Todo lo que no sea urbano, esta se encarga de estudiarlo y analizarlo. Sabemos que hoy en día en los lugares rurales ya hay actividades que no solamente son lo que es la siembra o lo que es la agricultura. Entonces allí entra la geografía rural a realizar el estudio de todas esas cosas, o sea que ella es menos delimitada que las dos anteriores, o sea, ella tiene un campo de estudio mucho más amplio. Al definir los tres conceptos podemos darnos cuenta que aunque antes de realizar el estudio, debo confesar en lo personal, que me resultaban familiares o no tenía idea de la diferencia entre una ciencia y otra, debido a que los nombres me los asociaba con lo mismo, pero es muy importante y me pareció muy interesante poder conocer la diferencia entre los tres términos. Elementos del sistema agrario: las parcelas, los cultivos y los sistemas de cultivo. Tipos de parcelas: según su forma, pueden ser regulares e irregulares. Según el tamaño, grande, latifundio, pequeño, minifundio. Según sus límites, abiertos o cerrados. Tipos de cultivos: cultivos arbóreos. Son árboles tipo frutales, olivos y arbustos de tronco leñoso. Son cultivos más permanentes. Plantas de ciclo anual. Pueden cambiar según los precios o ayudas. Sistema de cultivos: variedad de cultivos, monocultivo y policultivo. Uso del agua: regadío o secano, según lo que se aproveche el suelo, extensiva o intensiva. Regadío: es cuando el hombre aporta agua al cultivo, es decir, riega. Hay diferentes técnicas de riego. Ejemplo, por aspersión. El regadío puede ser más moderno y avanzado. El goteo es un ejemplo y se aprovecha mejor el agua. Hay también riegos más tradicionales. Ejemplo,
Inundar los campos, aunque así se desperdicia mucha agua. Secano. Es cuando el cultivo solo recibe agua de las lluvias. Policultivos. Es cuando se siembran en el mismo lugar varios tipos de cultivos. Monocultivo. Es cuando se siembra solamente un tipo de cultivo. Ejemplo, cereal, olivo y viñedos. En la agricultura intensiva se trata de obtener la mayor producción posible y hay más inversión. En la agricultura extensiva no se obtiene el mayor rendimiento y se invierte menos. En la ganadería intensiva los animales están estabulados, se trabaja más y se invierte más para una mayor producción. En la ganadería extensiva los animales están en el campo, no se invierte tanto en tecnologías ni en mano de obra. Prado José. Factores del sistema agrario. Existen factores físicos y factores humanos. Los factores físicos son aquellos condicionantes de origen natural que limitan la producción de cultivos y el ganado en algunas zonas del planeta. Existen también los factores humanos, que es donde el hombre, al actuar en el medio, consciente o inconscientemente, transforma lo que es el paisaje. Dentro de los factores físicos tenemos lo que es el clima, tales como la temperatura. Esta limita el desarrollo de las plantas, por eso cada zona climática tiene una vegetación concreta para evitar las temperaturas extremadamente bajas. Existen precipitaciones que estas limitan las producciones agrarias, tanto por exceso como por defecto. La intensidad con la que caen afecta de manera distinta a la vegetación. Existen plantas hidrófilas que necesitan mucha agua y existen plantas xerófitas que se desarrollan en ambientes secos. Relieve. Este condiciona la agricultura mediante la incidencia en el clima, ya que la altitud de un lugar modifica las condiciones climáticas generales. Se crean diferencias que van a condicionar el tipo de vegetación que se localicen en ese lugar. El suelo son los elementos inorgánicos de la roca madre en el que incide una serie de factores tales como el clima, el relieve y la acción del hombre. Es por esta mezcla que existen muchos tipos de suelos con sus características propias que influyen en el tipo de vegetación, que sus factores humanos tales como los demográficos. Estos inciden en los paisajes a través de la presión de la población sobre el territorio. En lugares con una gran densidad de población, la producción será intensiva. ¿Por qué? Porque su población necesita más consumo. En el caso de cuando la población va disminuyendo, se comienza a abandonar las tierras menos productivas, transformándose en una estructura agrícola. También tenemos los factores técnicos. La tecnología aplicada a la agricultura ha vencido muchos de los límites físicos para el cultivo, como la carencia del agua, el exceso de frío, los suelos poco fértiles, entre otros. Están en relación con el sistema productivo que existe en el lugar. Así, en lugares donde prevalezca la economía de mercado, la propiedad privada dominará sobre el resto, existiendo libertad individual para el traspaso de la propiedad o de los derechos de explotación, libertad para elegir los cultivos. Buena profesora, en cuanto a los cultivos anuales se refieren a las plantas que se propagan anualmente, por lo cual en la fase de crecimiento estas especies germinan, crecen, florecen, dan frutos, alcanzan su madurez y se secan en un periodo de un año. Este proceso se realiza en 10 meses. Se siembra en primavera y mueren en otoño. Existen otros cultivos que solo dan una producción y luego muere la planta. Los cultivos anuales también los podemos desarrollar según las estaciones climáticas, verano o en invierno. En cuanto a los cultivos de verano, estos se desarrollan, florecen y desaparecen en los tiempos con más calor en el año, mientras que los de invierno, la siembra se origina en otoño o en invierno, subsistente durante este periodo y florecen en primavera. Las anuales de invierno desaparecen luego de florecer y cumplir su función de dejar las semillas y esperan para originarse hasta que la temperatura del suelo sea fría de nuevo en otoño o en invierno.
También los cultivos anuales podemos reconocerlos como plantas perennes y bienales. En cuanto a los perennes, el término se aplica generalmente a las plantas herbáceas o a los arbustos pequeños más que los arbustos a los árboles grandes. También se le aplica a las especies más grandes y de más larga duración que florecen y producen semillas más de una vez en su vida. En los jardines son las más queridas, ya que proporcionan sombra durante todo el año y hacen que se vean más verdes. Este tipo de plantas son las más comunes en todo el mundo, independientemente del tipo que sean, es decir, independientemente de si son árboles, palmeras, herbáceas, acuáticas, etc. Por eso podemos decir que los cultivos anuales es aquel que permite cosecharse una vez en el año, pudiendo ser perenne o no. Entre los alimentos que podemos mencionar o entre las frutas que podemos mencionar, de los grupos de los perennes tenemos al maracuyá, la ciruela, el limón, la guayaba, el ñame, la papaya y el mango. Ahora vamos a hablar de las plantas bienales. Estas son aquellas que tratan de completar su ciclo biológico en 24 meses. Son plantas que necesitan por lo general 12 estaciones o periodos vegetativos, desde que se siembran hasta que florecen. Durante el primer año germinan y las plantas, o sea los tallos, raíces y hojas, se desarrollan y duran el segundo florecen. Fructifican y finalmente mueren. El perejil, la zanahoria, el apio son bienales, se plantan como anuales por sus raíces alimenticias. Además, este tipo de plantas producen tal cantidad de semillas que pueden ser resembradas. Es importante comprender que el ciclo de vida de las plantas está íntimamente ligado con nuestras condiciones climáticas. Es por ello que muchas veces una planta que es descrita como anual en nuestro clima puede actuar como perenne o bienal. Muchas gracias. Cultivos arbustivos. Los cultivos arbustivos o leñosos presentan al menos la parte de su tallo leñoso afecta a la determinación de sus flores y sus frutas. Pueden ser cultivos anuales leñosos industriales a otras plantaciones como la caña de azúcar, el algodón y el girasol. Incluso el maíz es considerado cultivo arbustivo, pero este más de característica es el de vid. La característica de este cultivo es que la planta es leñosa en cierta parte, a diferencia de los arboreos, no se hierve sobre su solo tronco. Es más decir que sus ramificaciones o ramas crecen en la misma base. Pueden tener varios metros de altura, depende al fruto que lo determina. Podemos dar a entender que el cultivo arbustivo es el que da fruto, los cerezos, las avellanas, el cacao y el café. Tenemos que estar muy claro que algunas plantaciones de arbustivos pueden morir al final de la estación de crecimiento. Cultivo arboreo. Se trata de árboles cultivados para obtener fruto. Uno de ellos es el olivo, que es un cultivo tradicional del Mediterráneo. En este caso, la duración es anual, temporal del cultivo de muchos años. Aún la recolección es constante. Estas plantas tienen un solo tronco. De ese tronco salen ramas, de las ramas, hojas y el tronco, la copa de árbol. Los cultivos arbóreos, por ejemplo, no se cambian de un año para otro. Son estables y tienen gran personalidad. Una gran variedad de cultivos se caracterizan por el hecho de que
que no están incluidos en la rotación de cultivo. Este cultivo automáticamente es plantado en el terreno, dura por lo menos 5 años, no vamos a proporcionar rendimiento. Los frutos que se recolectan durante este cultivo son los olivos, las ciruelas, los naranjos, los néctares, los limones, aguacates, manzanas, palmas africanas, también son conocidos como cultivos permanentes. Muy buenas noches, profesora Leida Garibaldi. Mi nombre es Sheila Sánchez, cédula 3-121-735. Siguiendo con nuestro tema, me toca lo que es espacios naturales. Concepto: el espacio natural es una parte de territorio de la Tierra que se encuentra escasamente modificado por la acción del hombre. Es decir, que son aquellos que no han sido intervenidos por lo que es la mano humana. Estos espacios mantienen un nivel de conservación de sus valores naturalmente bastante altos. Requisitos que deben cumplir para sus espacios naturales: que sea representativo de los diferentes ecosistemas, paisajes y formaciones geológicas. Podemos señalar que los parques son espacios naturales poco transformados por la explotación y ocupación humana. Se dividen en 3 categorías: parques nacionales, parques regionales y parques naturales. Le defino lo que es parques naturales. Sus dimensiones, así, son espacios relativamente en su extensión con un gran valor natural y la calidad biológica en lo que coexisten el hombre y sus actividades en la naturaleza. Podemos mencionar otros, como son las reservas naturales, cuya finalidad es la protección del ecosistema. Reservas naturales científicas, características o elementos de un gran valor científico. Están las reservas naturales integrales, que gozan de ecosistemas o comunidades en perfecto estado y requieren una protección especial. Están los monumentos naturales que con su gran rareza y belleza que merecen una especial protección. Paisajes protegidos. Área de medio natural que por sus valores estéticos y culturales necesitan protección especial. Para designar alguna categoría que sirven de acuerdo con las diferentes legislaciones para la protección de determinadas zonas de la naturaleza. Paisajes naturales son los que habitan como regiones que no se habitan hombres, como las regiones polares, las altas montañas y las selvas tropicales. En la actualidad, el paisaje natural está en proceso de desaparecer por la actividad humana en actividades recaudando madera, piedra, entre otras. Factores que condicionan el paisaje agrario. Los factores nacionales que influyen en el paisaje agrario son el clima, relieve y sus suelos. Cabe destacar que último informe de que entregó el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, se hallan más de 300.000 hectáreas en siembra de la coca. Le sigue lo que es la deforestación y quema. En Panamá, la situación de nuestros espacios naturales ante las realidades globales, expresado a través de los conflictos emergidos, Panamá no se escapa de los escenarios que hemos clasificado en situación de ecología social, situación ambiente urbana. Le voy a hablar lo que es la casa de campo. Concepto: espacio terreno grande de dimensiones que se encuentra alejado de la ciudad o pueblos, o que pueden ser tierras que se pueden labrar. Hay diferentes clases de casas de campo, ejemplo, rústicas, sencillas, casas de campo plano, de madera, entre otras. Lo que podemos agregar, que es una casa de campo, nosotros podemos obtenerla teniendo una casa sostenible. ¿Cómo se explica? Teniendo todo lo que es a lo natural, como ejemplo, tener paneles
solares, depósitos de agua, nada que afecte a lo que es la naturaleza. Muchísimas gracias, profesor.